Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto nuevamente con CDs, pero ahora vamos a agregarle el procedimiento para los DVDs. Aquí tengo unos CDs que me sobraron del video anterior y ahora vamos a trabajar con el DVD. Para empezar vamos a utilizar un exacto y vamos a localizar como una parte, una línea media que es donde se unen las dos capas del DVD. Vamos a aplicar fuerza y cada vez un poquito más hasta que de repente sintamos que cede y entra el cúter. Aquí una vez que ya entró estoy utilizando el mismo cúter para pasarlo a través de todo el CD y que se despeguen las dos capas. Si se fijan, habrá partes donde la película se quede adherida a una cara y otras donde se quede a la otra cara. Eso sí es imposible de controlar. Y aquí estoy terminando de despegarlos con mucho cuidado de no romperlos. Y una vez que ya tenemos las dos caras separadas, vamos a utilizar nuevamente cinta para embalaje. En este caso vamos a usar transparente, ya que vamos a darle un segundo uso a esa película. Aquí estoy tratando de que quede bien pegada la cinta para que despegue la película. Y a la hora de intentar no salió como esperaba. Desafortunadamente como que se pegó o estaba demasiado pegada. No estuve intentando varias veces y francamente después de muchos intentos no logré despegarla. Incluso usé un cúter para hacerle rayas a la película y así generar un corte que pudiera cachar la cinta, pero no funcionó. Entonces intenté en la otra cara, que todavía tenía un poco de película. Fue básicamente el mismo procedimiento. Me aseguré de que quedara bien pegado y en esta ocasión sí funcionó. Ahora, volviendo a la otra cara que no se dejó, volví a intentarlo varias veces. Aquí, como pueden ver, solamente soltaba cachitos, incluso calenté el CD, pero no funcionó, más bien empezó a oler a quemado, entonces mejor aborté la misión. Le hice rayitas con un cúter, esperando que así ese corte en la película ayudara a que la cinta lo jalara, pero no funcionó. Después de un rato me cansé. Sí, decidí dejarlo por la paz y empezar con otro CD. Aquí estoy desde el principio, que estoy tratando de ubicar la unión de las dos caras y aplicando presión hasta que de repente entra. Tengan mucho cuidado en esa parte, no se vayan a picar la mano. Y pues bueno, les comparto esa parte, ese cachito frustrante de que de plano no pude quitar la película porque hubo un par de personas que me dijeron que no les salió. Una incluso me dejó un comentario de que se sentía timada y pues no es mi intención timarlos, de verdad, es compartirles mi experiencia. Entonces aquí estoy mostrándoles cómo no siempre las cosas salen como nosotros queremos o esperamos. Aquí nuevamente tuve problemas con este CD, bueno, este es un DVD. Tuve problemas nuevamente para quitarle la película. Afortunadamente en este caso lo que fueron todos los truquitos que apliqué en el otro que no funcionaron, pues aquí sí empezaron a dar frutos. Aquí sí hice rayitas y como que sí empezaba a jalar la película, la regresaba, le volvía a presionar para que quedara bien pegada y de repente ¡pum!, se vino toda la película. Aquí podemos ver. Y pues bueno, ya que tenemos esta, como usamos cinta transparente, queda libre ese lado, es decir, queda visible la película y podemos incluso hacer unos stickers para ya sea nuestro diario de arte o nuestro junk journal o cualquier otra cosa que queramos decorar con etiquetas. Aquí francamente primero intenté hacer figuras a mano alzada. Hice un par de corazones, que es como lo más común y fácil. Y también apliqué cinta doble cara, es decir, uno lo recorté sin cinta, quedó nada más la película tal cual. Y la otra le puse cinta doble cara para volverlo oficialmente un sticker.
recorté las formas y pues así es como podemos reutilizarlo. Otra de las técnicas que utilicé fue una perforadora de papel, o más bien otra de las herramientas. Aquí esta perforadora en específico funcionó muy bien, no tuve ningún problema. No lo intenten si solo es la película y la cinta, porque no va a tener la resistencia suficiente para la perforadora. Necesitan forzosamente usar la cinta doble cara. Y aquí, aún y cuando usé la cinta doble cara, creo que el diseño era demasiado complejo y no funcionó. No recortó, se quedó ahí atorado. No funcionó, no fue una buena idea, pero pues es de nuevo otro ejemplo de que aun y cuando con un par de perforadoras funcionó correctamente, pues con otra simplemente no. Así es como quedó mi papel. Aquí no pude utilizarlo nuevamente, pero bueno, se hizo el intento y todavía tenemos pues el resto de la película para seguir haciendo cosas. Aquí estoy pegando mis stickers que hice con mi película de CD. Esta es la que tenía cinta doble cara, y la que no, pues utilicé un lápiz adhesivo. Sean generosos, si no, no se va a pegar. Aquí pegué otra de las figuras, esta también fue con perforadora. Y después me puse un poco loca y empecé a hacer figuras irregulares y muy aleatorias. Las estuve pegando también en otra página de mi diario de arte. Y pues bueno, ese es otro uso que podemos darle a la película. Y ahora estoy cortando algunas figuras aleatorias en uno de los DVDs, una de las caras de los DVDs. Y si se fijan, con respecto a un CD normal, es muy delgada, es la mitad. Entonces sí, no esperen obtener el mismo grosor. Ahora, algo que me dijeron también en mi otro video que debería de mejorar es que yo recortaba el patrón y luego lo ponía sobre el CD para marcarlo. Entonces me dijeron que sí es transparente porque no marcaba a través, y sí, tienen toda la razón. No sé por qué no lo pensé en ese momento, les agradezco mucho, funcionó muy bien, gracias. Y otra de las recomendaciones que me dieron fue utilizar un cútero exacto para hacer los cortes. Aquí pues sí lo intenté, estuve pues un ratito tratando de perforar, pero no me funcionó tanto. Calenté también el exacto, que fue otra recomendación que me dieron, y lo volví a intentar, pero creo que no es el calor suficiente, no es el calor, sí, no es suficiente. Sí, entonces pues, ese tip no me funcionó, perdón. Probablemente soy yo, generalmente y siempre soy yo, entonces una disculpa, no pude hacerlo funcionar. Lo calenté un par de veces y no, desafortunadamente no logré que se hiciera el corte. Decidí continuar entonces con las tijeras, y aquí es cuando me di cuenta de que algo andaba mal con este CD. Cualquier corte que yo hacía se partía, pero como si fuera arbolito. Se hacían unas ramificaciones horrendas. Aquí se puede ver cómo se fractura todo el CD. Eso no me había pasado en el video anterior, eso hasta ahorita. Y otro de los comentarios que me hicieron esta misma persona, que pues se sentía defraudada, pues es eso, ¿no? Que no todos los CDs son iguales. Y sí, no todos son iguales. Desafortunadamente, pues dependiendo de la marca, son la calidad de los materiales que usen, y eso va a afectar directamente cómo queremos, o bueno, al momento de querer reutilizarlos. Aquí hice más cortes de prueba porque dije es que esto está muy raro, o sea, pensé que incluso había sido porque lo calenté un poco, pero no, en cualquier parte donde le cortaba pasaba eso, ¿no? Entonces bueno, dejé pasar ese CD y tomé otro, y con ese otro quise hacer pruebas con un cautín. Empecé con 400 grados centígrados, este tenía control de temperatura, para ver si era posible hacer un corte pues más fácil y limpio, pero quedan muchos surcos. Aquí intenté con una temperatura más baja, pero al final se requiere pues pasarlo varias veces para que se separe la pieza, y pues
pues al final terminan quedando surcos. Y por otro lado, cualquier plástico, en este caso estamos hablando de policarbonato, al calentarse son tóxicos. Entonces imagínense el humo directamente en la cara. Entonces sí, no lo recomiendo. Esto nada más lo hice con propósitos demostrativos y no lo volveré a hacer jamás, porque pues me dio todo ese gas tóxico directamente en la cara, lo respiré. Estuve con ardor de garganta una semana, entonces no, definitivamente no se los recomiendo. De cualquier modo tuve que volver a utilizar las tijeras para tratar de cortar esas rebabas. Aquí podemos ver. Y por si les interesa, nada más como dato curioso, la temperatura digamos ideal, digamos a la que no se quemaba tanto o no quedaba tan mal, fue a 325 grados centígrados. En esa temperatura pues digamos ni siquiera se perfora por completo, pero al menos ayuda a hacer un surco que posteriormente nos va a ser de mucha ayuda para recortarlo con tijeras. Y de cualquier modo los bordes terminan quedando pues muy disparejos. Tuve que usar el mismo cautín para tratar de emparejarlo, pero nuevamente no lo recomiendo. Entonces sí, no lo usen, por favor. Sí, esta técnica no la usen, nada más quise compartirla. Y ahora para mis otras piezas, algunas les dejé la película. Esa también fue una sugerencia que me hicieron, que dejara la película a ver cómo se veía. Pensé que tal vez se iba a quemar, o no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Se quemará? Bueno, aquí le dejé la película. Y otra de las pruebas que vamos a hacer es utilizar otros materiales para pintarlos. En el video anterior utilizamos estos plumones Sharpie que son base alcohol, pero una de las sugerencias que me hicieron fue utilizar otros materiales, en este caso algo muy similar, que son las tintas de alcohol. Estas son de la marca Piñata, y pues digamos estas tal vez nos permiten jugar un poquito más con la combinación, queda el color más saturado. Aquí utilicé una especie de popote que es para acuarela. Básicamente le estuve soplando para tratar de obtener pues movimientos muy aleatorios de la tinta. Es muy interesante cómo se comporta. Y pues básicamente es estar ahí jugando. Le apliqué también el color blanco para que no se viera completamente morado, es decir, que no fuera un solo tono. Aquí estoy tratando de combinar, que se hagan líneas interesantes con el morado y el blanco. Otro color que agregué fue el dorado. Ese también empezó a dar unas combinaciones, formas muy curiosas. Y ya el popote terminé utilizándolo pues para ir distribuyendo la tinta sobre el CD, bueno, el cachito de CD. Repetí el mismo procedimiento con los otros. Aquí ya se secaron. De un lado pues queda brillante y el otro queda un poquito rugosito por lo mismo de la tinta. Pero pues bueno, no es necesario preocuparse mucho por eso. Vamos a poner nuestro típico sándwich de CDs y cuando lo metamos al horno van a quedar fundidas ambas partes, no es necesario poner ningún pegamento adicional. Otra sugerencia que me hicieron fue utilizar flores secas. Aquí estoy utilizando estas pequeñitas. Estoy utilizando un DVD con un CD. Hice mezclas, no todos son CD con CD o DVD con DVD, sino hice varias mezclas para ver qué pasaba. Y aquí quise también hacer diferentes cortes, quise hacer como mosaicos. Vi que otros youtubers hacían mosaicos con CDs, entonces quise hacerlos también. Y básicamente hice primero un patrón primero tracé el círculo sobre una hoja cuadriculada, luego tracé mi patrón de cuadros, tracé las líneas de arriba hacia abajo, digamos ya se me olvidó, las verticales. Posteriormente nada más volteé el CD para que coincidiera con las horizontales, ya que es más fácil hacer cortes horizontales. Y pues definitivamente no logré que el cúter hiciera el corte por completo, entonces
complementé con las tijeras, pero sí ayudó mucho a hacer ese surco inicial con el cúter, como que ayuda a que conserve la forma y es más fácil que se vaya el corte por donde queremos. Y pues bueno, básicamente hice varios cuadritos, varios mosaiquitos. Aquí ya los tenía listos y utilicé en este caso ahora pintura acrílica. Igual me preguntaron si la pintura acrílica funcionaba y pues no lo había intentado, entonces lo estamos intentando. Aquí apliqué una capa pues entre generosa y entre que no se derramara cuando hiciéramos esto del sándwichito. Y pues igual otra vez de nuevo me loqué, hice varios. Aquí los fui acomodando y pues sí, como les comentaba, no debe de quedar tan gruesa ni tan delgadita para que se vea saturado el color. Usé también incluso cachitos de CDs que quedaron con el círculo que tiene marcado el CD o DVD, pero pues no hay problema. Y aquí los metí todos al horno. Primero lo precalenté 5 minutos a 400 grados Fahrenheit y a esa misma temperatura metí las piezas. Fueron solo como 3 minutos, probablemente requieran hasta menos, ¿no? Y aquí hubo unas piezas que agarraron una forma horrenda, no sé qué pasó. Aquí ya las tenemos y me imagino que precisamente pues esas piezas que quedaron mal ha de haber sido por ese CD horrendo que vieron que estaba cortando. Eran varios, unos los corté, entonces sí algo tenía, no era de la misma calidad que los otros, pero los demás pues quedaron muy bonitos. Logramos de nuevo esas burbujitas que se ven tan coquetas. Igual eran CDs de los defectuosos y se hizo una cosa rara. Y pues lo triste fue que aquí mi prueba, la única que hice con con flores secas, pues se echó a perder. Esta de la tinta que hicimos también igual estaba combinada con una de esas piezas defectuosas. Esta fue, creo que mezcla de, ya no me acuerdo. Estuve combinando tanto DVD estuve combinando DVD con CD. Y bueno, esta sí sobrevivió la película. Se ve que hizo algunas burbujitas, pero no se ve mal. Aquí de nuevo el sándwich lo hice con el DVD o CD defectuoso, por eso se hizo todo raro. Afortunadamente se pudo despegar y pues queda la otra parte, que si le ponemos resina pues nos va a quedar muy bien y queda rescatable. También le pasó lo mismo, pero miren, se puede despegar fácilmente y en vez de una pieza tenemos dos. De hecho la otra se ve hasta interesante. Aquí igualmente nuestro CD feo, como arruinó el diseño que queríamos. Y este otro que igual fue dejando la película y quedó bien. Y los demás mosaiquitos que también se ven muy coquetos y bonitos. Ahora aquí estoy simplemente analizando. Si se fijan, pues afortunadamente no se rompe el DVD. Sí se ve delgadito, pero pues se puede utilizar para alguna otra cosa. Aquí tengo las piezas. Aquí agrupé las feitas contra las bonitas. Pero de cualquier modo esta feita se ve bastante interesante. Me gustó. Y bueno, ahora para hacer las perforaciones podemos usar dos cosas. Un taladro manual, mini taladro manual como este que les mostré. El que yo compré y que les voy a dejar el link de compra en la descripción tiene estas puntas de diferentes grosores que les pueden servir para hacer hoyos de diferentes gruesos. Y si me estuvieron preguntando que cómo se le hacía el hoyo, entonces pues esta es una de las maneras. Yo lo recomendaría mucho, sobre todo porque trae varias puntas, ¿no? Y no tienen que pues batallar mucho. La otra es con una aguja caliente. Aquí estoy tomándola con unas pinzas y calentándola con un encendedor. Pueden usar una vela también, pero es lo que yo tenía a la mano. Y pues las pinzas más que nada es para no quemarnos. Y aquí vemos cómo pasa fácilmente. Si quieren hacer más grande el agujero, pueden volver a pasar la aguja. Yo tuve que hacerlo. Y aquí podemos ver la comparativa. Me sigue gustando más cómo queda con el mini taladro. Y aquí si se fijan hay algunos bordes que quedaron
después de hornear. No coincidían las piezas, pero las podemos cortar con tijeras. Y si ven que los bordes están muy disparejos y quieren que quede impecable, podemos usar una lima para uñas, pero sí, nuevamente, por favor, cúbranse los ojos y también usen una máscara antipolvo. Igualmente, no sé cuál de todas las cosas que hice ese día me dejó ardiendo la garganta horrible, entonces sí, por favor, protéjanse. Y aquí estoy salvando estos de las tintas que utilizamos. Los voy a proteger con esmalte para uñas. Estoy utilizando el regular. Y pues bueno, aquí inmediatamente vamos a ver cómo empieza a cambiar el tono. En vez de estar morado, empezó a verse como rosado, como fuchsia. Esto me parece que es porque pues el alcohol reaccionó con el esmalte y pues bueno, le cambió el tono, pero de cualquier modo se seguía viendo bonito. Entonces continué. Apliqué más barniz en todas las piezas y dejé secar. Y así es como quedó, como que queda poroso y absorbió mucho el barniz. Y pues ahora nuevamente queda hacerle los agujeros con nuestro mini taladro manual. Aquí nuevamente les presumo cómo queda, me gusta bastante. Es muy práctico. Y pues, ¿qué podemos hacer con estas piezas? Es algo que también me estuvieron preguntando. Y pues bueno, esta es una de las cosas que podemos hacer. Dijes, aretes. Aquí simplemente estoy utilizando unos alfileres para bisutería que terminan en aro en vez de cabeza de tornillo. Y con las pinzas, pues primero lo enrollé alrededor, luego estuve ahí tratando de que quedaran las puntitas ocultas para que no nos jalen la ropa cuando las usemos. Les puse una cuentita que combinara con el color y después les puse el arillo para el arete. Y así es como se ve. Este se ve muy bonito. Hice lo mismo para el otro arete y hice también un dije. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estas piezas feitas? Pues vamos a volverlas bonitas. Aquí pues los hice aretes asimétricos, les puse dijes de diferentes modelos y puse un alfiler largo, nada más lo aplané para que quedara derecho. Hice algo similar con los otros con la película, ya que el tono no era igual, entonces dije pues también son aretes asimétricos que están muy de moda últimamente. Y pues bueno, aquí tenemos ya unas 3 diferentes piezas o juegos de joyería. Y otra cosa que me preguntaron, si se podía usar esmalte de uñas. Sí, sí se puede, pero no lo podemos meter al horno. Aquí nada más lo estoy aplicando sobre la superficie sin hacer el sándwich. Aquí no vamos a hacer sándwich, nada más es aplicarlo sobre la superficie de nuestros cuadritos o la forma que queramos. Sí queda muy bien. Aquí podemos ver, después de que secaron, vi que quedaban un poquito porositos, no quedan tan brillante como cuando nos lo aplicamos en las uñas. Aquí quise aprovechar la forma del CD que quedó, del circulito, y le puse un tono aparte, entonces se ve, pues hasta parece que era la intención que quedara de 2 tonos, porque tiene ahí una división de plástico, y pues se ve bastante bien. Aquí, como les comentaba, se ve poroso del lado donde está el barniz, y para protegerlo y darle más brillo quise usar resina UV como esta que tengo aquí. No sé si hayan utilizado resina alguna vez, pero es aplicarla, es muy viscosa, y después asegurarse de que cubra toda la superficie con un palillito y se aplica la lámpara UV. Y aquí estoy dándole golpecitos con un palillito para asegurarme de que ya endureció. Usualmente son 2 minutos dependiendo de la intensidad de la lámpara. Aquí hice varios más, me gustó mucho cómo quedó, y son mosaiquitos que podemos utilizar perfecto en alguna otra manualidad o hacer aretes, pero bueno, estos quiero reservarlos para otro proyecto, les pido que estén al pendiente. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esos fueron los diferentes proyectos adicionales que se pueden hacer con los CDs y los DVDs. Muchos
muchas de estas ideas fueron gracias a ustedes. Ustedes me dejaban sus comentarios y me decían, has tratado esto o has tratado esto otro, ¿no? Entonces les agradezco mucho. Creo que nuestra comunidad ha crecido mucho, nuestra comunidad del canal, y todo, pues todo se ha ido enriqueciendo con sus opiniones, sus críticas, comentarios, porque sí, o sea, esto del hacer videos para mí es es un área en el que estoy experimentando y creciendo, y pues me da mucho gusto que ustedes me ayuden a mejorar mi contenido. Y pues bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.